Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Radio Fusión TV. Este es su programa Los 44 del siglo XX. Los 44 años, ya van a ser 45, ¿no? Sí. Bueno, pero ahorita son los 44 años del siglo XX, tiempo en que apareció hace 44 años el primer ejemplar de este medio informativo del cual el señor Alfonso Torres Vargas es director. Y a quien le dejo el micrófono. Y soy el director y el inventor de este periódico, del nombre siquiera, porque les recuerdo yo a muchos de mis compañeros que me preguntan ¿por qué el siglo XX? Pero primeramente, buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes, y los que nos ven. Ahora nos bañamos, venimos un poquito despercudidos. Les decía yo que el siglo XX tiene su porqué, y para afianzar su cabeza dice que nació en Cuautitlán, México. Hay un calendario por ahí estilizado, es una piedra que encontraron los españoles, se dice, no se afirma, que fue en la iglesia de San Buenaventura. Ahí consiguieron la piedra. Dicha piedra está en el Museo de Historia. Y nosotros le agregamos un Quetzalcóatl, una serpiente emplumada, para poder adornar ese calendario. El siglo XX es para recordar a Francisco Zarco, que fue también periodista y fue muchas cosas en los gobiernos adyacentes a nuestra independencia. Él trabajó en un periódico que se llamaba El Siglo XIX en el Estado de México. No lo sitúan exactamente, dicen unos que en Villa Nicolás Romero, otros dicen que en Atizapán. Total, fue en el Estado de México. Entonces yo, para recordar a mi paisano, porque Francisco Zarco era de Durango, y aquí su servidor también vio las primeras luces en la capital del estado de Durango, en la ciudad de Durango. Y se alivió mi madre en salubridad. En aquel tiempo había puras rinconeras, pero mi madre, pues no sé si tendría miedo o no, porque ya era yo el número 4. Y nací en salubridad, que ahora es el obispado. Esa casa vieja, con muchos años, más vieja que yo, es el obispado en la ciudad de Durango. Adelante. Muy bien, bueno, pues después de este breviario cultural, vamos a dar lectura al número 133 de El siglo XX, voz y expresión del pueblo de México. Y como decía el poeta Mamerto Estorboso y Platanares, la gente inteligente lee siglo XX. Bien, pues en este número, perteneciente al 15 de julio de 1983, se conmemoraba el 10º aniversario del municipio de Cuautitlán Izcalli. Ya se imaginarán ustedes todo lo que se hizo para festejar esa fecha, el 10º aniversario de Cuautitlán. Era el niño más chiquito del Estado de México. Sí, era el municipio 121. Sí. Además, era el municipio 121. Bueno, y en su nota editorial trae una nota que dice, curas en la política, no. No olvidar las realizaciones de Juárez. Y dice, de esta nota se los voy a leer, este editorial
Dice: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley suprema de los ciudadanos producto de la Revolución, contempla los derechos y obligaciones a que debemos sujetarnos. El artículo 130 de la materia específica, con toda claridad, dice que en México ninguna religión es obligatoria ni está prohibida, pero corresponde al Estado vigilar que el culto se realice en los locales con que ese fin están abiertos al público. Dado que por la naturaleza de sus funciones los sacerdotes tienen ascendientes sobre la comunidad de los creyentes, la Constitución sabiamente los priva de derechos políticos. Con ello la Constitución tutela la pureza de las funciones sacerdotales, que persiguen finalidades diferentes de las que procura el Estado, y pone de manifiesto su respeto para las creencias religiosas que profesan los habitantes del país. Un partido político de oposición, por conducto de un diputado, dijo recientemente, eso es en 1983, dijo recientemente que el gobierno tiene dos alternativas: o aplicar el artículo 130 constitucional de la ley de cultos, incluido las multas de 50 pesos a quienes en la calle deambulan con ropas tutelares, o se decide por una revisión de esa disposición de modo que los ministros religiosos puedan participar en política y gozar de todos sus derechos ciudadanos. Diremos por principio de cuentas que si resucitara el patriota y liberal mexicano Benito Juárez, nos recriminaría el hecho de que se concediera la libertad de participar en la política a los sacerdotes. Recuérdese, por aquello de que se nos haya olvidado, la experiencia amarga de la historia cuando la Iglesia participaba y decidía en la política, hasta dónde condujo al país. Recuérdese aquella época de estancamiento y obscurantismo con la enseñanza de la escolástica. Las propiedades que acumuló. ¿Cuántos esfuerzos y sacrificios costó al ejemplar mexicano Benito Juárez para lograr la separación de la Iglesia y del Estado? Y que ahora se reformara el artículo 130 constitucional, por concederles a los sacerdotes el derecho a participar en política. En mi opinión sería un retroceso histórico, un riesgo inminente del orden nacional y volver al estancamiento cultural y material. No, ni siquiera pensarlo. Es buena la idea, claro que al partido de oposición, al PAN, le conviene que se reforme. Habría una posibilidad de fortalecer al partido y participar con más bríos en las contiendas electorales. Demos una mirada rápida a los templos religiosos situados en diferentes partes del Estado y nos vamos a encontrar con que algunos sacerdotes desde el púlpito de la Iglesia participan en política, aprovechándose de las creencias de sus agremiados. Les lavan el cerebro con una serie de argumentos que al fin de cuentas incitan a campesinos a tomar decisiones en problemas sociales, provocando muchos enfrentamientos. No vamos a mentir, hay sacerdotes extranjeros que en contados casos también participan bajo el agua y aceleran a grupos sociales para saciar intereses muy personales. Estas acciones perjudican la buena marcha del Estado, creándole un sinfín de problemas. Me recuerda un poblado de los Altos de Chiapas hace escasos meses, un sacerdote extranjero, en el día que festejaban la tradicional resurrección de Cristo, él encabezaba un recorrido por las principales calles del pueblo acompañado de un fuerte grupo de indígenas, y uno de ellos cargaba la cruz. A escasos 30 metros estaba otro grupo de ladinos, como ellos les dicen, organizándose para hacer lo mismo.
La gente del pueblo escuchaba que en una fecha próxima todos los ladinos y terratenientes serían desalojados del pueblo y los indígenas se adueñarían de todo. Dicen las personas que el párroco es el responsable de la agitación y provocación de nuestros hermanos de raza. El Estado debe ya intervenir con energía y exigir que se cumpla el artículo 130 constitucional para que no sea nada más un precepto de lujo en la Carta Magna. El tiempo dirá, señores. Y bueno, esta es una nota editorial del siglo XX, del 15 de julio de 1983. ¿Qué se estaba dando en ese momento? ¿Por qué esta nota? Ay. Los padres estaban agarrando muy en serio la política. Ajá. Y se estaban involucrando, a pesar de que había una prohibición, y la sigue habiendo, de que ellos no debían de participar en política. Esto redundó en que el Estado tuvo que decidir que tantos los padres como las monjas y otros clérigos deberían de acudir a votar cuando hubiera votaciones. Y es lo que hacen ahora últimamente. Tienen el deber de ir a votar. Y yo los he visto allá en donde vivo, en Tepozotlán, en los días de votación, van las monjitas y van los curas a votar. Es lo que pudieron alcanzar. Y ahora nos desayunamos con una nota que quieren los padres tener una difusora en cada iglesia. Eso ya es actual. Sí, Uh-huh. en el periódico de hoy. ¿Una difusora sería una estación de radio? Pues yo creo que sí, una estación de radio, porque no creo que de televisión, pero sí de radio. Imagínense un cura arengando en el púlpito a los fieles para que voten. Dada al Tal César cual. lo que es del César. Exacto. Y a Dios Y a Dios lo que es de Dios. Sí. Si todo es bueno, pero con medida y en su lugar. Bien. Y en otra nota, en la página 2, viene una nota de un servidor que escribía ya en 1983. Imagínense nada más. Tenía yo 31 años entonces. Que ya llovió. Y sí, no, pues ya llovió. Y dice: nada nos parece bien, nada nos da gusto. Todo siempre suele ser injusto, del más pésimo gusto, y nunca estamos contentos por nada. Así los mexicanos exigentes, inconformes, y para prueba de lo anterior dicho, les mencionaré algunas cosas que son más comunes. Si no hay lluvia, se desea que llueva, pero si llueve, renegamos de que nos estamos mojando y de algunas inundaciones. Si los autobuses no pasan cerca de nuestra casa, deseamos que pasen enfrente, y ya cuando pasan enfrente nos inconforman con el ruido y el humo. Si en el restaurante, que no era La Perla, no nos atienden rápidamente, nos quejamos del mal servicio, y si nos atienden de inmediato pensamos que ya nos están corriendo. Si el agente de tránsito nos detiene, siempre tenemos la razón, y si nos infracciona nunca estamos de acuerdo con ello. Pero si no nos infracciona, pensamos que fue porque tenemos un primo que es cuñado de una tía, de un hermano, de un diputado. Si ponemos la radio, ninguna música nos gusta, ya que solamente esperamos que pongan lo que nuestro estado de ánimo pide. Si alguien fuma en el autobús, queremos que abran las ventanillas. Y si se abren las ventanillas, queremos que las cierren porque nos desarregla el pelo. Si andamos en busca de azúcar para comprar y no la hay, nos enojamos por la escasez, pero si la encontramos nos inconformamos porque es del azúcar morena y la queremos blanca. Y si hay blanca, la queremos morena. Si sale el sol, nos quejamos. Somos del contentillo. Si sale el sol, nos quejamos del calor, y si no sale, nos quejamos del frío.
Si vamos a Hacienda y la señorita del Mazo nos cobra mucho, nos quejamos, pero si no nos cobra lo que pensábamos que nos iba a cobrar, nos preparamos para que el año entrante se vea emparejada. Si en nuestra calle no hay alumbrado público, nos inconformamos por ello. Pero si existe el servicio de alumbrado, nos inconforma porque prenden muy temprano. Todo es motivo de queja e inconformidad. Todo nos parece mal, y si solo pudiéramos pensar que lo hagamos o realicemos nosotros, es lo más correcto y criticamos a todo mundo. Todos son rateros, irresponsables, ineptos, y solo nosotros somos capaces de hacerlo todo bien, ya que para eso nos pintamos solos, para criticar. Criticamos a la vecina, al compañero de trabajo, al funcionario, al pariente, al hermano, al señor cura, al suegro, pero jamás nos ponemos ante un espejo y nos reflejamos con honestidad para ver que somos inigualables, todos, ya que somos humanos y tenemos los mismos errores, y hasta puede que más acrecentados, pero para vernos así necesitamos ser honestos, y es muy posible que usted ya me esté criticando, pues sí, ¿no?, por lo que acabo de escribir. Sí, critíqueme, y si le da tiempo, si me conoce, critíqueme bien, para que si no, yo no voy a estar conforme con su crítica y tendré que criticarlo a usted. Es una nota que escribí allá en 1983. Qué tiempos, ¿verdad? Sí. Híjole. Nos daba tiempo de buscar y escribir muy buenas notas, fíjate. Yo he estado revisando los periódicos viejitos, sueltos por ahí, que tengo en el archivo. Un archivo que tengo ahí amontonado, que me falta encuadernar. No es por falta de tiempo, es por falta de dinero para encuadernar esta maravilla de periódico. La digo maravilla porque pusimos, todos los que escribimos en siglo XX, le pusimos alma y corazón. Ajá. Bien. Cuautitlán en la defensa de la República. Esto es una nota histórica. Sí, ¿verdad? esa nota, me parece que también la hiciste. 5, no, esa no, ¿No? la hice yo. Pasa la página 7, pero aquí ya no hay 7, 5, 6. Sí, pues esta es la 8, si es la Es última, la 6, es la 8. es la 6. ¿La 6? Ah, chivo. Sí. Ya me robaron una hoja. Bueno, algo habrá traído ahí de López Obrador que Yo creo, la arrancaste. Fíjate que estaba viendo yo por ahí unas fotos, me las voy a traer. Voy a ponerlas en un cartón para que las vea nuestro auditorio. Cuando estuvo López Obrador en el Estado de México y anduvo haciendo campaña. Aquí, esas fotos están tomadas aquí en Cuautitlán, con los Covarrubias, andaban ahí de calientes. ¿Quiénes eran Los Pacos, los Pacos? Andaban. Paco Grande y Paco Chico. Hay cada anécdota de los Pacos. Sí, ¿verdad? Hay anécdotas muy interesantes. Mira, ahora Paco Santos Covarrubias está metido en el gobierno de Ariel. De Ariel Juárez García. Aquí en... Yo por ahí, no. yo escuché el rumor. Tenemos una buena directora del registro civil. Muy buena esta niña. Pues andamos por ahí que quieren poner a Paco Santos Grande como director del registro civil. Bueno, ¿y eso quién lo determina? ¿El gobierno o...? No, pues esto es estatal. Lo que determina el gobierno es de derechos humanos, es así. El gobierno estatal es el que da su última palabra para que un personaje, me imagino que conozca
Ujú. de lo que va a hablar y defender, que son los derechos humanos. Sí. Define, yo me imagino que es el de gobernación. Mira, Ah, sí, por eso. sí, aquí hay otro número. Sí, ese lo repitieron, ese fue error de mi vieja y ahí está el inspector Armillo Página por aquí. 8, entonces acá está la Sí. 7. La página 7. En la defensa del inspector Ardilla. 8, 7. Teníamos unas gentes a veces nos fallaban en la En la encuadernación. la encuadernaban mal. Fíjense que Sí. sí había problemas. Incluso yo les voy a platicar algo que no ha comentado aquí mi queridísimo maestro. A lo mejor no me conviene. Cuando mandaba uno a imprimir el periódico, había que irlo a corregir porque lo escribían con un sinnúmero de faltas de ortografía. Eso se hacía en linotipo. Sí. El linotipo era una enorme máquina que siempre tenía que estar caliente, hirviendo, para derretir el plomo. Con una máquina de Bueno, en los tipos. con una máquina de escribir iban formando lo que eran las líneas de palabras, línea por línea. Esta pasaba a una maquinita donde ya estaba marcado con la máquina y lo mandaba al plomo y eso aventaba una placa así de plomo caliente, terriblemente caliente, y así se iban acomodando cada uno de los rengloncitos de las notas que se mandaban. De ahí tenían que cabecear, o sea, ponerle los títulos a cada nota. Tenía uno que mandar a hacer los grabados. Yo los mandaba a hacer hasta allá, hasta Salto del Agua. Híjole, de veras, ¿verdad? Arcos de Belén. Yo me acuerdo que era una pachanga hacer un periódico. No crean ustedes que... Era un arte. Y además, yo por ejemplo en esa época pues ya estaba trabajando en la revista Alarma. Yo veía cómo imprimían el Impacto y pero bueno, cada quien se adapta a lo que Nosotros tiene que hacíamos periodismo antediluviano. Y luego había que ir a dejar el material, había que ir a corregir, había que traer el periódico cargando, Y luego a repartirlo. Y luego a repartir esto para que me mentaran la madre. Digo, pues óiganme, no es posible, pero es parte de lo que es. Era el amor que le teníamos y le tenemos al periodismo. Oficio. Aquí hay un periódico muy bonito, está todo amarillo, todo amarillento, miren, si ustedes lo ven. Ya de viejo. Ya de viejo, número, fuga de 3 reos de la cárcel distrital. Oye, que no fue de hace 3 meses. Parece que estamos leyendo noticias nuevas, ¿verdad? Las profecías de Alfonso. Ah, no, pues hijo de Sí. Mira, esto es lo que le da un valor inigualable a un periódico. Sí, lo amarillo. Sí, lo viejo. Bueno, aquí dice... Aquí ya cumplió años y mira. 8º aniversario del siglo XX ya. Aquí lleva su 8º aniversario. Y bueno, pues felicitaban el síndico. Casi todos ellos políticos. Regidores, un licenciado Francisco Alemán Cancino. Este era un gran amigo mío. Sí. José de Jesús Pues casi Mendoza, de todos eran nuestros amigos. Tránsito de Catepec, Guillermo Vargas Alarcón, Mi diputado compadrito federal, era mi compadre. Leonardo Hernández Patricio. Ajá. Fíjense una felicitación al siglo XX de Leonardo Hernández Patricio, Nuestro querido director. primer juez municipal de Cuautitlán. Extiende por este conducto sus cordiales parabienes Oye, al periódico El Siglo XX. No es. Hernández Patricio no es el que la señora Regalado lo mató y lo metió en un cajón del escritorio. En una calavera decía Sí, eso. exactamente, en en una calavera.
Bueno. No doy a de veras. ¿Tú crees? Vamos a seguir con esto. Vamos a llegar a la carnita de esto. Puras felicitaciones, miren. Mira, muchas Juan Manuel Tovar Estrada. Oh, un ex presidente municipal. Joaquín Guzmán Loera, Yema Corona. Ah, no. Yo creo que era del Chapo, ¿no? Todavía no. Ay, pues fíjate que yo tengo parientes en Durango, en la sierra, y Ajá. parientes en Sinaloa. Bueno, aparte de todas las felicitaciones que trae este periódico, casi son puras felicitaciones. Aquí está lo de la fuga de 3 reos de la distrital. Y No, dice, no es una hoja de hace poquito, ¿eh? No. Dice, en forma por demás increíble pero bien premeditada, se lograron dar a la fuga 3 reos de la cárcel distrital de este municipio, situación que puso en movimiento a varias corporaciones policíacas, lográndose la captura de 3 más que ya se disponían a abordar un taxi en las cercanías del lugar. Los hechos se registraron en el Centro de Readaptación Social al filo de las 7 de la mañana, cuando se realiza el cambio de celadores, momento en que también se toca el timbre para que los reclusos se pongan a realizar sus labores. Situación que aprovecharon los 6 delincuentes para amagar en fracción de segundos a los celadores Félix Salazar Guadarrama y Jesús Colín. Tras amagarlos les exigieron les dieran las llaves de la puerta principal, logrando escaparse Rigoberto Colunga Domínguez, procesado por robo, Luis Raúl González Martínez y Jorge Mendoza Espíndola por los mismos delitos, robo y hurto de autos. Afortunadamente, elementos de la Policía Municipal al mando de Ramiro Flores Chacón, Híjole, mi compadre. lograron capturar al De Guerrero. homicida Ángel Loera Bisuet, mientras que agentes judiciales capturaron a Juan Fuentes Pérez y Leonel Morales González. Necesario será que intensifiquen la vigilancia en este reclusorio, ya que puede haber sido la excesiva que no tiene por qué repetirse, ya que solamente demuestra ineptitud y desconfianza. Estos delincuentes ya no le alcanzo a ver ahí qué más dice. Pero sí, se Pero fugaron más o 3. menos. No, ahora ya meten pólvora y Están haciéndole esta nota le hace una advertencia a las autoridades que pongan más cuidado, que no se queden dormidos en las noches, porque esta fuga fue en la madrugada. Sí, bueno, Hay una cosa muy importante. Este periódico se mantenía de venta de espacios políticos y de espacios comerciales. Aquí hay una invitación que había yo ampliado mis actividades en el restaurante que tenía sí, dice porque ya... aquí, discoteca El Corsario, anexo restaurante La Perla, presenta a Fernando del Conde y su guitarra romántica. Oye, todavía Era un vive este tipo de hombre. 2 metros. Es todavía. Es un tipo de 2 metros. Compositor. Tocaba muy bonito, toca. Compone canciones. Compone canciones y bueno, una monada de chamacotes y grandotote, peludo, barbón. Sí. Y era cuatísimo, eso sí. Es todavía cuate. Sí. Bueno, ahí Nunca vamos lo vi a- enojado yo, fíjate. Vamos a pasarnos al número 135, con fecha 20 de agosto de 1983. 1983. Y bueno, trae aquí inicio de la operación limpieza en el municipio de Cuautitlán Izcalli. No, hombre, ahora ya las operaciones de limpieza las hace la gente a veces Sí. con mucho éxito. Y como que las autoridades dicen, ah, pues si ya van a limpiar ellos, ya para qué invertimos en barrenderos. Pues sí. Y en la interior dice el editorial, echaron del PRI a los que sí saben. Apenas un edificio vacío de hombres, ideas y como se... Oye, ¿qué esta no es de esta semana?
Dice apenas un edificio vacío de hombres, Bien, ideas, sí. conceptos. Bien dicen que la historia se repite, ¿verdad? Cada Ni partido, ciclo. ni revolucionario, ni institucional. Fue cuando les dieron una Este paliza. es el momento de reconocer el desmoronamiento del PRI. Puta, parece que estoy leyendo de veras algo, Sí. algo... Y ya les pronosticábamos que si no cambiaban de forma de hacer política, iban a recibir un revés muy fuerte Les voy a por leer parte de la ciudadanía. Les voy a leer parte de esta A nota. ver, sí. Dice, este es el momento de reconocer el desmoronamiento del PRI como partido de las mayorías, como organismo revolucionario, como entidad institucional. Dejó de existir hace ya un par de años cuando el abrupto relevo de dirigentes apenas 6 días después de haber sido ratificados por una asamblea nacional, merced al simple deseo de quien nunca acabó de entender lo que verdaderamente es un partido, lo que de verdad es ser revolucionario y lo que es ser institucional. Un partido no es una secretaría de Estado, cuyo titular puede ser nombrado o removido a simple placer. Y sí lo hacen. Sí. Un partido es una entidad administrativa que puede funcionar bajo parámetros preestablecidos y organigramas que den apariencia de formularios o simples recetas de cocina. Un partido es un organismo social que debe dar respuesta a las demandas de sus integrantes, que deben movilizarse de la base hacia la cúpula. Revolucionario por vanguardista y no por mero membrete y cuestionable uso del emblema tricolor. Revolucionario por demandar, por no transigir, por abanderar en la práctica y no solo en el papel las causas populares. No ser revolucionario cuando por igual se aplaude al incremento a los precios de la tortilla y el pan, y se claman felicitaciones en un movimiento obrero que solidario no va más allá del 16% en sus demandas de incrementos salariales. Institucional, por responder únicamente a la voluntad política de quien es el jefe en turno de las instituciones y no a las instituciones mismas. Institucional aun cuando choque abiertamente con el concepto de revolucionario, pese a que alguna vez alguien haya dicho que se hace la revolución dentro de las instituciones. Así llegó el momento de reconocer que el PRI no es PRI, ya que ni es partido, ni es revolucionario, ni es institucional. ¿Qué pues? Esta es una cosa, ¿qué pues? Es muy tuyo esto. ¿Qué pues? No es ya la efectiva agencia electoral de los gobiernos surgidos de la Revolución de 1910, institucionalizada o interrumpida en 1929, las últimas derrotas en Chihuahua, Durango, Ciudad Juárez y una decena más de municipios así lo comprueba. Si de obtener un puesto de elección popular se trata, habrá que pensar en adelante si conviene o no la militancia priista. ¿No será mejor el decir que se es panista? El PRI ya es un templo de la democracia, donde ofician los sumos sacerdotes de la política. En sí acaso ruinosa nave clerical, de pronto asaltada por los comerciantes, por los fariseos de la tecnocracia, quienes echaron... A ver. ¿Qué cosa echaron los fariseos? 7, 8... Echaron todos los que han colaborado en forma directa o indirecta. No, esta no es. No, aquí echaron a patadas a los conocedores. Son meros acólitos sus ahora ocupantes, aprendices de brujo y nada más. Creado por calles, coaligando fuerzas para legitimar usurpados poderes, el PRI es hoy tan solo una entelequia, apenas si un edificio vacío de hombres, de ideas y de conceptos. Dejó de ser el PRI en las elecciones federales anteriores. Hasta los más recalcitrantes priistas deben reconocerlo. La ciudadanía en efecto se volcó en las urnas
derrotó el abstencionismo, pero no votó por el PRI. Oye, qué actual es esto. Sí. Sí, te digo que todo se revierte. Derrotó el abstencionismo, pero no votó por el PRI. Sufragó en favor de Miguel de la Madrid Hurtado, que sus tesis, pero no por el partido que lo postuló. La diferencia entre los votos obtenidos por el actual presidente y los de los demás candidatos del Institucional y Revolucionario fue abismal. Creció desde entonces, julio de 81, un voto antipriista, el voto de la inconformidad. Pues está aquí ya mencionas nombres de gente que ya, creo que ya ni existe. No, ya no, pues fíjate cuántos años, ya era gente madura ya. Era gente... A ver, esto quería yo que me permitieras informarle a la ciudadanía que nos escucha. Sí. En el directorio tenemos gente muy capaz, famosa. Hay una persona que era el director técnico del periódico en ese tiempo, Eduardo Gorrael Dariñaga. No les trae a colación en su memoria quién era este hombre. Este hombre estuvo en tres olimpiadas, era caballista. Y fue el director general. Sí, no, No, es abajo. Era director técnico, sí. Fue el director del Club Olímpico, Del Comité Olímpico. Del Comité Olímpico Mexicano, al cual yo pertenecí cuando las Olimpiadas en México. Estuve aquí, estuvimos otra persona. En el 68, En ¿no? el 68, sí. Uh-huh. Y estuvimos un tiempo ahí, 2 años con él. Y él formó parte, porque a él le gustaba escribir, formó parte del directorio del siglo XX. Fíjate qué personas tan famosas tuvo siglo XX. Sí, cómo no. Mario Parra Curí. Y los que seguimos, No, aunque sea para chismear, Todas pero las somos celebridades. famosos. No, sí, fíjense que sí. Bueno, pues es toda una vida esto. Es una vida dedicada a la comunicación, a la información. Y aquí siguen las felicitaciones. A ver qué dice el inspector Ardilla. El inspector Ardilla dice: hola amigos, hijos de la revolución y las ideas creadoras, acordes con esta época reformista y reformadora, de los grandes reformadores que reforman al país en unos cuantos lustros. Gran impacto causó entre los políticos el encarcelamiento del gran ratón, ingeniero Jorge Díaz Serrano, y ante esto se cometió mucho que hace muchos años la tigresa tuvo un hijo y ese niño fue bautizado con el nombre de Jorge y nació en la época en que Díaz Ordaz empezaba su carrera política, por lo que se cree que el Jorgito de aquellos años se apellida Díaz, pero su papá y Serrano por la tigresa. Ja, 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 ja. Ah, pues sí, coincidía, ¿verdad? Sí, Coincidía. ese inspector Ardilla. En Un ese tiempo Un llamado a todas las amas sobraba de tinta casa. para escribir. Un llamado a todas las amas de casa para que no se dejen engañar por sujetos que se dicen vendedores de casas comerciales, los cuales ofrecen cualquier artículo de línea blanca, electrónica o muebles, de casa en casa, logrando así engañar y robar a cuanto incauto les cae en sus manos. Cuando alguien llega a su casa y le diga que es agente vendedor, solicítele, muestre su credencial y llame por teléfono a la casa que este represente para así asegurarse de que es efectivo. Fíjense, nomás esto era en el 83. Y sigue, ¿eh? Ahora Sigue la usted le mata pide dando. la credencial y antes de que marque usted el primer número ya está usted amarrada. Mejor no los deje ni entrar, no les abra. Póngale ventanilla a su puerta de entrada para que de ahí nomás vea quién la llama y qué quiere. Ahora quiero hacer un llamado a los amigos de reglamentos con la finalidad de que multen fuertemente al dueño de la cantina La Fortuna, conocida en el medio de Lampa como el Tubos,
donde se han ido a refugiar todas las pequeñas prostitutas de Pancho Ruiz, y al parecer en tubos, y No te lee el quiere perejil. ganar la concesión, lo cual demuestra que la carrera leonística está tomando fuerza. Es denigrante ver cómo las chicas se están abrazando en las afueras de las cantinas, y adentro vaya usted a saber qué harán. Un aviso a nuestro amigo Ignacio Sánchez Oviedo para que esté tranquilo y ya pueda pasar por la calle de Zaragoza. El Capi vendió su changarro, y lógicamente que el cantinero no será el mismo, por lo cual Nachito puede regresar a seguir adorando al dios Baco. Un llamado a las autoridades de tránsito para que coloquen unos topes en la calle de Morelos, donde los autobuses salen como alma que lleva el diablo, y se han registrado numerosos accidentes con saldos lamentables. Los semáforos también necesitan unos foquitos adentro que ya se vuelvan a utilizar, evitándose así los congestionamientos. Y para despedirme les comentaré que llegó a este municipio el comandante Francisco Ramos Monge para dirigir a los chicos de tránsito, Nuestro gran amigo. dirigiendo las solicitudes anteriores con el fin de que se les dé una solución, y bla 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 bla, ya que ya se cierra esto. Fíjate que a este amigo, al comandante, se le hizo chico Cuautitlán y ni perezoso, ¿no? Se fue a Tlalnepantla también de comandante. Allá lo fui a visitar yo. Así es, Ramos Monge. ¿Cuánta gente, verdad? Hijo, Conocimos en esa sí, época. conocimos a gente, fíjate, no podía andar yo, anduve yo de vacaciones en Puerto Vallarta, en Mazatlán, en Acapulco, no se diga, y me encontraba conocidos. Yo creo que yo no puedo andar con otra porque conocí re bien a mi señora. Pues sí, y fíjate que, ves más cuando uno sale así, se encuentra alguien que, qué cosas de veras, dice uno, pero qué casualidad, Sí, qué coincidencia. Qué chiquito ¿no? es el mundo. Sí, así sucede. Bueno, aquí que más traen, desconocen las causas de las acapelas en San Francisco Chimalpa. ¿Qué? 90 aniversario de los tratados de Teoloyucan. Teoloyucan, oye, ya ni se oye, creo que ya no lo festejan. Y era cuando terminó la revolución. Sí, así es esto. Y sigue el número 136 del siglo XX, pero amigos, el tiempo es implacable. Hijo de la- Ahora sí terminamos, pero El tiempo es implacable. Discoteca El Corsario. Le esperamos, diviértase sanamente. y de veras, fíjate que teníamos un lugar, lo saneamos, porque al principio nos costó trabajo, pero estaba de comandante el famoso Ramiro. Ramiro Chacón. Márquez. Ah, no, que Chacón. Ramiro Márquez. No, discúlpame, profesor. Ramiro, ¿era qué Ramiro qué? Ramiro Flores Chacón. Ramiro Flores Chacón. Sí, él vivía, tenía una casa allá en Teoloyucan. Ah, bueno, él fue comandante allá también. No, tenía una casa muy bonita allá en Teoloyucan. Fíjate que él tenía, su abuela, que en paz descanse, le dejó 3 huertas de cocos. Yo en una ocasión que fui a Acapulco, que llevé a mis padres, el otro, fue por nosotros al hotel y nos llevó a sus huertas. Y le dijo a unos trabajadores ahí, súbanse, bájenles unos cocos. Y nos atendió, su abuelita todavía vivía, nos atendió su abuelita y nos hizo unos pescaditos ahí zarandeados. Buena gente. Muy buenos Ramiro. recuerdos tengo yo de mi compadre Ramiro. Bueno, amigos, pues, Su mamá, que cuando venía, nos traía iguana. ¿Iguana? Sí, yo comía iguana. ¿y qué tal sabe? Muy rica. Sí, ¿Sí? tiene un sabor muy especial, sí. Que sé cómo la guisaba ella, pero riquísima, ¿eh? Fíjense lo que es viajar, señor director. Yo nada más compraba mi carne aquí en la Vaca Aftosa, y ahí era donde Fíjate. me surtía.
Fíjate que yo en una ocasión fui invitado a Tabasco, cuando era gobernador Roberto Madrazo, mi amigo, era mi amigo, o él sigue siendo mi amigo. Estuvimos 10 días, 6 personas. Vino una camioneta por nosotros, nos llevó y nos trajeron esos 10 días en diferentes, ¿cómo se les dice allá los donde hay animales y esto y lo otro? Ah, los manglares. Pero sí, más o menos por allá, pero cantidad, y fue cuando comimos el peje lagarto. El peje lagarto. Comimos el peje lagarto en un tejabán ahí a un lado de la Ya lo ya, mantenga. a un lado de la carretera. Pues qué cosas, amigos, son recuerdos y más recuerdos. Hermoso Tabasco, De allá de 1983, cuando se circulaba estos periódicos en Cuautitlán y en varios lugares ya. Amigos, el Ya después les tiempo platicaremos. es implacable. Yo le quiero agradecer al maestro Alfonso Torres Vargas. ¿Gusta despedirse de nuestro público, maestro? Ay, pues, ¿cómo no me voy a despedir de ellos? Estos chiquitos se me hizo el tiempo. No sé, creo que la hora se me hizo de 40 minutos, no sé. No, ¿verdad, Tonito? Fue de 48 minutos, no, de 55 minutos. 52. Ah, 52. Ah, tú sí sabes, Tonito. Te quería sacar la verdad. Joder al lugar. Querido auditorio, les damos las más cumplidas gracias por escucharnos y sigan diciéndole a sus amigos que esto se está poniendo interesante, porque va a haber unos momentos en que le atizábamos duro a los políticos porque teníamos la razón. Y nosotros primero hacíamos lo que mi paisano Villa, fusílenlo y después averigüen. Yo después los fusilaba, después averiguaba si sí o no. Pero sí, todos eran culpables. Bien, amigos, yo los invito a que a continuación escuchen Notivisión en esta misma sintonía y los espero por aquí el próximo martes a las 5 de la tarde con los 44 del siglo XX. Muchas gracias.